Buenos días, ¿cómo estás? Siguiendo con las reflexiones sobre las 7 tipos de personas a las que Dios no soporta, hoy hablamos de la tercera. Dios no soporta a la gente violenta. En otras versiones dice las manos que derraman sangre inocente. El día de ayer hubo una noticia que estuvo rondando muy fuerte en Europa con respecto a México y sus índices de violencia. La sobrina de un importante directivo de fútbol español fue asaltada cuando retiraba dinero de un cajero en Toluca. Se la llevaron para más tarde encontrarla muerta. La pregunta, ¿no te ofenden este tipo de noticias? ¿No debería preocuparnos esta situación en la que estamos? Apenas ayer mismo se celebró el Día de la Paz y como nota curiosa, el secretario de Desarrollo Social Luis Enrique Miranda hizo un llamado a partirles la cara a los violentos, a los que nos quitan el orden y la paz, dijo. La pregunta es, ¿hay algo más tonto que este comentario? O la historia ocurrida ayer en el centro de la ciudad, cuando un hombre enojado porque no lo dejaban pasar en sentido contrario, se subió a su auto y arrolló a 2 mujeres policías. Quizás una de las cosas más comunes en la historia de la humanidad es el tema de la violencia. Hay miles y miles de ejemplos de cómo las personas pueden perder cualquier escenario de sensatez para llegar a la violencia. Esa violencia absurda que hoy hace que la vida de un hombre valga el valor de un celular, una cartera o apenas unos pesos. Apenas el día de ayer vimos cómo Jesús en los reflex hablaba del diablo y le llamaba un mentiroso. Pero ¿sabes que Jesús también lo llamó asesino? Aquel que viene a hurtar, matar y destruir. Y sí, desafortunadamente ahora el mundo entero está bajo el maligno. Entonces podemos entender el por qué a tanta gente le fascina la violencia. Los psicólogos dicen que por instinto el ser humano se detiene para ver un acto de violencia. Mira, quiero mostrarte una verdad que está en el Salmo 11. El Señor prueba al justo, pero aborrece al impío y al que ama la violencia. La violencia siempre genera más violencia. Y no es a base de marchas por la paz que podremos mitigar tantos índices de violencia. El problema es profundo. Nace del corazón de individuos con carencias, con frustraciones, con heridas que no han sabido sanar. Un padre violento logrará hacer de su hijo un nuevo violento y seguramente alguien pagará ese problema. Tengamos cuidado que enseñamos a nuestros hijos. La violencia que ahora enseñas a tus hijos con tus acciones, mañana la tendrán hacia ti. Y Dios y tú seguro que no quieren esto. No hay nada que nos pueda ofender como sociedad que ver la violencia descontrolada ejercida sobre un indefenso, sea niño, sea mujer o sea adulto, sea quien sea. Inmediatamente nuestra mente y nuestros sentimientos se revuelven y hasta urgen deseos de violencia para con el agresor. La forma correcta es que hagamos algo, que entendamos que esto surge por el vacío de sus corazones. Y Cristo es el único que puede ayudarlos y salvarlos de tan terrible condición. Dios nos da instrucciones, es más, nos da hasta un mandato. Desechen, tiren, avienten, saquen de ustedes el enojo y la ira. Dios sabe que esto engendra violencia. ¿Recuerdas el primer asesinato de la historia de la humanidad? ¿Sabes que pudo haberse evitado si tan solo Caín hubiera hecho caso a la voz de Dios que le advirtió en Génesis 4? ¿Por qué estás tan triste y enojado? Puedes ver cómo el inicio de la violencia surgió por un problema interno de tristeza y por una emoción no controlada. Dios mismo le advirtió, el pecado está listo para atacarte como un león, no te dejes dominar por él. Pero Caín dejó que creciera el enojo y la tristeza hasta que se engendró la violencia. Y Caín, dice la Biblia, invitó a su hermano al campo, ahí le golpeó y lo mató. ¿Podrá entonces un día acabarse la violencia? En este mundo como lo conocemos, no. La maldad está en los hombres. Pero llegará el día en que el reino de Dios sea instalado y entonces sí, como dice el Salmo 37, la gente humilde recibirá la tierra prometida y disfrutará de mucha paz. Déjame sugerirte 3 pasos para cuidarnos de la violencia. 1. Conoce bien a Dios para que tu naturaleza se vea transformada por el Dios de paz. Esa nueva naturaleza basada en la gracia del perdón, así como Cristo nos perdonó, así poder hacerlo nosotros con los demás, dejando que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones. Invitando pues a Dios a que viva en nosotros, ese es el camino para acabar con una vida de violencia. Si en el mundo hay violencia, cuando aceptamos a Cristo pasamos a ser ciudadanos del reino, y entonces la ley del reino es el amor. 2, escoge muy bien a tus amigos.
Nadie que sea inteligente escoge deliberadamente a personas violentas. Sabe que en cualquier momento se puede revertir la situación para uno mismo. No te hagas amigo de gente violenta, no sea que aprendas sus malas costumbres y tú mismo caigas en la trampa. Tercero, ve la violencia como lo que es, una debilidad en el interior de una persona. La violencia siempre delata al hombre débil, incapaz de presentar argumentos sobre una situación y por ello recurre a la violencia como el camino o como su salida. La pérdida del control denota una debilidad interior y una incapacidad para tener dominio propio. El dominio propio se obtiene cuando dejas que los frutos del espíritu se den en ti. Más vale dominarse a sí mismo que querer dominar ciudades. Te dejo pidiéndote que reflexiones en este pasaje del Salmo 34, versos 13 y 14. El que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de engañar, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. ¿Tú qué harás? Esa es tu decisión. Soy Mauricio Iván Telles, que Dios te bendiga y hasta mañana.